Hola, hola, sean todos bienvenidos a una emisión más de Simi Chat. El día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante. Sean todos bienvenidos. Recuerden que el programa es totalmente en vivo y cualquier duda, comentario y demás lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o nos pueden hacer un comentario aquí abajito para los que nos están viendo en Facebook. Acuérdense que estamos también en este número que estaba apareciendo aquí abajo, es 800-911-6666, opción número 3, dando orientación psicológica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama superando las diferencias de género desde la familia. Esto es muy importante y para eso nos va a acompañar la maestra Nancy Vargas Gama, que nos va a acompañar ahorita y ahorita va a aparecer en sus pantallas. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, hola a mí, hola a todos y a todas que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias por la invitación y pues sí, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Nosotros estamos más que gustosos porque estés con nosotros, porque sabemos que eres totalmente una experta en este tema y como siempre les digo, aprovechen a la experta, manden sus dudas, preguntas, compartan el programa. Les voy a platicar un poquito acerca de la maestra para que ustedes nada más se den un ojo de qué experta tenemos el día de hoy. Bueno, la maestra Nancy Vargas Gama es terapeuta en terapia familiar sistémica. Es docente a nivel licenciatura y especialidad. Forma parte de una asociación de terapeutas y psiquiatras para dar atención en línea entre talleres, pláticas, artículos y demás cosas que hace la maestra, ¿cierto? Así es. Bueno, pues como verán es una gran experta y por favor ayúdenos a compartir el programa. Acuérdense que vamos a hablar hoy de cómo superamos las diferencias de género desde la familia y esto nos abre mucho el panorama, sobre todo pues ahora con estos tiempos donde la gente empieza a abrir los ojos, a expresar sus ideas, a, como dijera mi abuelita, ya no dejarse tanto de las cosas que a veces veníamos aprendiendo desde mucho tiempo atrás y no solamente esto, sino generar bastantes cambios que se dan a nivel legal, social, familiar, respecto a las perspectivas, perdón, de género. Entonces, maestra, ¿a qué hace alusión la perspectiva de género? Bueno, este es un enfoque o una mirada distinta sobre el cómo se llega a ser hombre y cómo se llega a ser mujer. Eh, Antes se pensaba o se creía que la forma de ser mujer o lo femenino era simplemente por el hecho de ser mujer, por el hecho de nacer mujer, o en el caso de los varones, ¿no? Se les atribuían ciertas conductas o ciertas características pensando que era desde la parte biológica que esto se generaba. Pero estos estudios de género o esta perspectiva de género ha permitido reconocer que más bien son construcciones que se van realizando a nivel sociocultural y que nos van diciendo entonces, de acuerdo a cada época, a cada sociedad, a cada lugar, cómo se debe ser un hombre y cómo se debe ser una mujer. Además, insistiendo como solamente en esas dos posibilidades, ¿no? Femenino, masculino. No se acepta desde la construcción tradicional, no se aceptan otras posibles divisiones, solamente masculino, femenino. Y este enfoque justamente pues ha permitido visibilizar que estas maneras entonces donde la sociedad nos dice cómo comportarnos de acuerdo a nuestro sexo biológico, se han traducido desafortunadamente en muchas situaciones de inequidad, de injusticia, sobre todo para las mujeres o para todo aquello asociado con lo femenino. Y la propuesta es entonces, pues bueno, vamos a erradicar, vamos a modificar todas estas ideas que teníamos como naturales para entonces dar paso a nuevas formas de ser hombre, de ser mujer o de ser como quiera ser. Claro, yo creo que es un tema que muchas veces es como olvidado o solamente tratado muy superficialmente porque como dice la maestra, pues nos crea nuevos contenidos de socialización, sobre todo ahora que hay una revolución y se preguntarán, pues, ¿para qué analizar esta situación justamente? Y sobre todo me imagino que en la sociedad mexicana, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para este programa,
de repente, ya ves, yo te decía, bueno, es que puede sonar ya como hasta muy trillado el tema, pero sin embargo creo que nunca va a ser suficiente, o al menos todavía no es suficiente, seguir hablando de este tema, porque la idea de incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, a la terapia, particular en mi caso, a la terapia familiar y a la terapia de pareja, pues es algo que posibilita mucho más trabajo, muchas más alternativas, en la medida en que entonces sabemos que, por ejemplo, estos conflictos de la lucha de poder entre hombres y mujeres dentro de una relación de pareja, pues bueno, se puede modificar o se puede atenuar si cada uno revisa y reflexiona cómo es que llegó a creer o que llegó a ser de esta manera como mujer o como hombre, ¿no? Y entonces esto nos va abriendo, insisto, muchas más alternativas, alternativas que pretenden justamente alcanzar una situación de más equidad, de más justicia, de identificar incluso comportamientos que anteriormente los veíamos como normales o hasta deseables, ¿no? Por ejemplo, el tema de los celos dentro de una relación de pareja. Hay muchas mujeres que aún se cuestionan o se inquietan porque dicen, es que mi pareja no me cela, tal vez no me quiera lo suficiente. Y ese tipo de ideas ha sido posible gracias a estos estudios de perspectiva de género, ha sido posible empezar a revisar y reflexionar sobre si realmente es parte del amor, de un amor sano, el estar celando, el estar controlando a tu pareja, o es más desde, otra vez, desde el estereotipo y desde los roles que nos han ido transmitiendo de formas sutiles, a veces muy abruptas, pero que finalmente se sigue reproduciendo. Claro, yo creo que le has dado al punto clave, ¿no? Muchas veces pasamos nuestras relaciones, ya sea de la familia o de la pareja, justamente con estos estereotipos que nos fueron heredando muchas veces sobre lo que decías de celos, si no se pelea por mí, si no me da detalles, pero muchas veces esto tiene que ver también con las sociedades. Hace poco hablaba yo justamente como comentábamos, con un usuario que me explicaba es que pues nunca recibí un abrazo por parte de mi mamá, por parte de mi hermano, de mi hermana, y no se sabe qué es esa parte afectiva. No sé cómo pedir el amor o el cariño si no es a base de imposición. Y entonces la persona resultaba terminar siendo violenta precisamente por este tipo de estereotipos, ¿no? El que el hombre tiene que ser agresivo, violento, o que tiene que tomar las cosas muy a fuerza, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hablábamos también, perdón, de las sociedades, por ejemplo, de Japón o de China, donde no hay ningún contacto físico y cómo afecta en esta forma de manifestarse, ¿no? Esta manera de comunicarse incluso con los demás. Y aún así, por ejemplo, en estas culturas, espero no cometer un error, pero es totalmente normal y natural, cosa que es distinta, por ejemplo, en la sociedad mexicana, donde conocemos las familias muégano, conocemos los mitos del amor romántico, etcétera, etcétera. Entonces, si nos concentramos un poco en esta sociedad mexicana, estos estereotipos se han transmitido de una manera distinta, ¿no? Así es. Bueno, nada más aclarar, digo, aun cuando justo hay sociedades donde se relacionan de manera distinta o donde se piensa que ser hombre o ser mujer es muy distinto a nuestra sociedad mexicana, siguen siendo construcciones sociales, ¿no? No hay nada natural en esto de ser hombres o ser mujeres, independientemente de la sociedad hacia la que volteemos, ¿no? Y bueno, en el caso de la sociedad mexicana, pues ciertamente traíamos como muy arraigada este ideal de familia patriarcal, donde el varón era justo solo el proveedor, el hombre que sin miramientos imponía su autoridad para con los hijos y que justo se relacionaba afectivamente en muy pocas oportunidades con los hijos, ¿no? Ese rol, esos cuidados afectivos, la crianza en general, estaba destinada únicamente para las mujeres, quienes además tenían que realizar todos los trabajos del ámbito doméstico sin que esto fuera reconocido. Esto, pues por supuesto que se seguía transmitiendo no solo a través de la familia, ¿no? De mi abuelita, mi bisabuelita, así era su familia y ahora sí es la mía, sino que además era reforzado por todas estas instituciones
que sabemos que también son transmisoras de valores, de ideas, de pensamientos, como son la iglesia, quizá hoy ha perdido fuerza, pero sigue estando muy presente, ¿no? En el cómo debo ser desde la iglesia, como mujer o como hombre, los medios de comunicación, la El medio escuela, deportivo, ¿no? ¿no? También laboral. Ajá, así es, incluso esto que Mafalda decía, los comandos paramaternales, ¿no? Los vecinos y vecinas, por ejemplo, de tu comunidad que te van cuestionando, te van señalando, te van criticando si no te ajustas al rol o si tu familia no se ajusta a lo establecido. Incluso esta categoría que desde la terapia familiar justamente surgió como la familia disfuncional, también ya se ha cuestionado bastante, porque esto era aplicado sobre todo a aquellas familias donde no estaba el padre, donde se habían separado y entonces estaban a cargo de la mamá solamente o de la abuelita y de inmediato se aplicaba la etiqueta disfuncional por el hecho de no seguir esta estructura clásica o tradicional que para nuestro México era como el ideal, ¿no? Yo me quiero casar y pensaba en una familia de esas características. Entonces, esa ha sido una de los mayores cuestionamientos y de los avances que también se ha tenido gracias a este enfoque de perspectiva de género. Claro, ¿no? Antes era no solamente señalada la mujer o el hombre que estuviera separado, sino también los hijos. Los hijos sufrían como cierta segregación dentro de las escuelas y dentro de la familia misma, que estamos hablando justamente de esta dinámica familiar, eran los mal vistos, ¿no? El no te juntes con el primo o los tíos, el tío que tiene varias esposas o novias que está bien visto, o sea, todas estas cosas que de alguna manera pues siguen existiendo, ¿no? Así es. Sí, sí, pensamos justamente que porque ya se ha hablado mucho del tema, que incluso muchas personas dicen, bueno, ya hay varios avances, sí, sí hay avances, sí se han creado leyes, sí se han hecho reconocimientos, sin embargo, todavía nos falta mucho, porque como bien comentas, todos estos estereotipos aún persisten, aún nos encontramos cotidianamente en medio de ellos. Claro. Entonces, todo esto que estamos platicando nos ayuda muchísimo a ir comprendiendo, como bien nos decía la maestra Nancy, a poder saber, conocer, incluso nuestras propias conductas y también ver e identificar, que lo vamos a hablar posteriormente, cómo ir cambiando esta perspectiva y cómo practicarla sin necesidad de estar en moda. Y pongo entre comillas el en moda, porque se tiene que ver un cambio real, ¿no? O quizá no es el hashtag que está de moda, sino más bien un cambio que dé frutos a lo largo de, pues, de nuestra relación con nuestra propia familia, que es el fruto de las futuras generaciones, de nuestra sociedad en sí. Así es. Entonces, Esa es la apuesta. claro, exactamente. Maestra, antes de irnos a un corte comercial, le voy a mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo y les voy a invitar a que todos compartan el programa, porque el día de hoy puede servirte a ti, pero quizá mañana le pueda servir a alguien o le puede llegar este programa a alguien que necesite esta información. Le mando saludos a Mary Briana, que nos dice buenas noches, a Lucy Soto, que nos manda también muchos saludos, a Nayeli, que también nos está viendo, le mando un saludo especial, a Diego también que nos está viendo, a Alejandro, que muchísimas gracias por vernos. Carlos Gerardo también se unió a ver este programa y todos ustedes también únanse. Compartan el programa, no podemos saber a quién le ayude, pero esta información es muy valiosa. Vamos a ir un corte, maestra, y regresamos en un momentito más. Claro que sí.
Ya estamos aquí de regreso. El programa se transmite totalmente en vivo. El día de hoy estamos hablando de superando las diferencias de género desde la familia. Esta transmisión también se da gracias a todo el personal que nos está ayudando en cabina, que siguen trabajando, y también gracias a la maestra Nancy, que pues nos está aclarando todas las dudas, pues nos está abriendo un poquito el panorama a este tema. Y antes de continuar, maestra, me gustaría agradecer a toda la gente que nos está apoyando también, no solamente en cabina, sino en el CENDE, donde se brinda orientación psicológica de forma gratuita. Esto es 24 horas y el teléfono es 800-911-6666, opción número 3. Ya está apareciendo aquí abajo en pantalla. También compartan esta información porque muchas veces cuesta trabajo, sobre todo en estos tiempos, pues encontrar algunos oídos que nos puedan orientar psicológicamente, y este servicio es totalmente gratuito, 24 horas. Si no se animaran a hablar por teléfono, también está el correo electrónico, es centrodiagnóstico@serfeliz, si se puede, .com.mx. También esto no solamente es para México, escuchen y pongan mucha atención porque también otros países pues pueden orientarse, pero prácticamente estamos 24 horas para aquel que lo pueda necesitar. Entonces, maestra Nancy, estamos hablando acerca de cómo superar las diferencias de género desde la familia, y sí estamos hablando un poquito de de cómo viene esta situación de género, cómo están estos estereotipos, sobre todo en la sociedad mexicana. Pero me gustaría saber, en la actualidad, cómo ha sido como la incorporación de la perspectiva de género, pues, y se ha aplicado en los distintos sistemas o áreas que tenemos ahora. Sí, bueno, esto, como decíamos hace un momento, sí se ha traducido en avances, en logros, más allá, por ejemplo, de solamente reconocer como a nivel social o a nivel verbal de que si las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Esto ha permitido, por ejemplo, que haya más guarderías infantiles para promover o favorecer el que las mujeres se incorporen o se sigan incorporando al ámbito laboral. Se han creado también normas para vigilar la no discriminación dentro del ámbito laboral, es decir, que las mujeres tengan la misma oportunidad a distintos puestos. Se ha pretendido el avance también en el tema de la igualdad en salarios en el mismo puesto y con las mismas ocupaciones. Anteriormente los hombres ganaban más que las mujeres, aún todavía persisten por ahí algunas diferencias, pero también se ha ido avanzando en ese tema. También podemos ver, por ejemplo, el derecho, bueno, lo que hoy se reconoce como un derecho al aborto, es otro avance. El reconocimiento de la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad en los y las adolescentes también parte de esta perspectiva. Incluso si tú pudieras ver los libros de SEP, ¿no? Estos libros que cada año se cuestionan tanto en contenidos y demás, pero también ya hablan e incorporan estos temas, hablando ya justamente de que muchos de estos comportamientos pues no son justos, no son equitativos, principalmente para las mujeres. Entonces, sí hay una serie de logros, insisto, de avances, pero que sin embargo, a veces estos en lo cotidiano no se traducen en acciones de cambio. Incluso las mismas leyes, ¿no? Existe sí toda una ley en contra de la violencia, hay instituciones, se supone que hay incluso lugares especializados, pero quizá tú lo has escuchado con los usuarios y las usuarias, personas que van y que les dicen que no pueden levantar la denuncia porque no hay evidencia suficiente, ¿no? O que mejor regrese otro día. Todo esto que, bueno, también va como quitando un poco la motivación que ya tenía una mujer, por ejemplo, para ir y hacer una denuncia, pues todas estas trabas a nivel burocrático siguen presentes y mucho viene no por la mera burocracia, sino más desde esta idea de al rato va a regresar con él, ¿no? Entonces, ¿para qué le hacemos la denuncia? Entonces, desde estos prejuicios que seguimos sosteniendo
aún quienes estamos, se supone, especializados o preparados para atender este tipo de situaciones, seguimos mucho con estas miradas binarias, ¿no? Hombres, mujeres, femenino, masculino, y cuesta mucho salirse de eso. Exacto, justamente esa es la palabra, me parece, porque, también pasa en el sentido contrario, ¿no? Muchas veces hay también hombres que pueden sufrir, por así decirlo, de la violencia en casa y que por estos estereotipos no van a instituciones, no se atreven a Mm, denunciar, a hablar, a platicarlo ujú. con alguna persona cercana por esta vergüenza, por esta circunstancia donde ¿qué van a decir de mí? Claro, evidentemente hay más personas que están decidiendo sobre su cuerpo, sobre tener hijos y demás, pero no podemos, pues, decir que es una victoria cantada o ganada ya, ¿no? Sino que también dentro de estas renovaciones aún existen ciertas cosas, justamente esos estereotipos que no permiten que alguien pueda expresarse. Y ya no digamos con autoridades, sino dentro de la familia, dentro de la pareja. Me imagino, por ejemplo, un hijo que le pueda decir a sus papás o a sus tíos o a sus responsables que tiene una confusión acerca de su género o que quiere participar de otras maneras dentro del hogar o incluso un papá que esté en desacuerdo, por ejemplo, con una hija que ahorita está muy en boga estas cuestiones de las marchas y que ella quiere participar. Es decir, todos estos actos revolucionarios que llegan a verse incluso mal, ¿no? Así es, y llegan a ser justo fuente de conflicto, que aquí viene lo interesante. O sea, yo creo que justo debemos de fomentar estas diferencias, de exaltarlas y de no tenerle miedo en un momento dado al conflicto, ¿no? Un conflicto claro, Claro. dialogado, un conflicto llevado de manera pacífica para poder entonces, creo que solamente esto, empezar a escuchar, por ejemplo, como comentas, a los hijos, a las hijas, creo que solo eso nos permitirá ir moviéndonos más en en estos patrones, en estas formas de desempeñarnos que están tan rígidas, tan anquilosadas, que es de verdad a veces muy difícil movernos, ¿no? Tú hace un rato comentabas, por ejemplo, de algo que puede estar de moda, como dicen, o ahora le llaman lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces lo políticamente correcto es que yo salga hablando de buenas tardes a todas, a todos y a todes, porque eso Ujú. es lo que se supone me hace verme bien y me hace verme como alguien que está desde esta idea de la equidad, etcétera. Sin embargo, como con muchas otras de los valores, esto que lo ha estudiado mucho la psicología, hay una contradicción a veces o no hay una congruencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? O sea, si ahorita Ujú. saliéramos a hacer una encuesta, bueno, no salir, no porque no podemos por el confinamiento, pero si hiciéramos Por una internet. encuesta, ajá, por internet, a través de redes sociales, de quienes están a favor de la equidad, o sea, tendríamos una abrumadora mayoría. Y sin embargo, esa abrumadora mayoría, en su vida cotidiana, dentro de su pareja, dentro de la relación con los hijos e hijas, sigue marcando los estereotipos. Y no es, sí quiero destacarlo, no es no es tan solo como decir, es que yo quiero dar esta imagen y acá soy otra. No, es que también esto cuesta mucho trabajo moverlo, ¿no? Porque no solamente son cuestión de valores, son también cuestiones incluso de emociones. Y sabemos que en el trabajo emocional también es muy difícil ir quitando como todas estas sensaciones asociadas, ¿no? A ciertas ideas, a ciertas expectativas sobre ser mujeres y ser hombres. Claro, hay ciertas contradicciones dentro de estos cambios, ¿no? Yo recuerdo quizás hasta incluso de manera personal como mi abuela nos decía, pues atiendan a los hombres primero, denles de comer. Mm, Y mm, aun cuando todavía hay un pensamiento distinto de claro, tenemos todos los derechos y tenemos que levantar la voz y demás, y de todas maneras, ya cuando termina este pensamiento, se regresa mucho, ¿no? Al bueno, sí, 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 pero atiéndelo, ¿no? Entonces, hay mm, estas mm. contradicciones que creo que nos pesan bastante dentro de cualquier sistema, ¿no? Sí, claro. Y te digo, aquí lo interesante justo es que cada uno de nosotros vayamos reflexionando y analizando todo el tiempo, o en la medida de lo posible, nuestro comportamiento o nuestras actitudes cotidianas.
porque incluso recuerdo ahora con, por ejemplo, la marcha del año pasado, la del 8 de marzo, ¿no? Que fue pues una marcha en la que se rompió el récord de manifestantes y demás, de participantes, perdón, y sin embargo igual veías, por ejemplo, a muchas mujeres que acudían o acudíamos a cuidar a las hijas. Ajá. Es decir, o sea, todavía, sí, o sea, sí está todo el tema de la represión policial y demás, pero también seguimos con esta idea de eres mujer, alguien te tiene que cuidar, ¿no? Y como no podían ir los hombres, pues entonces vamos las mujeres. O sea, esas son las cosas que tenemos que seguir observando, que seguimos que tener pensando cómo le hago, de qué otra forma puedo yo transmitirle a mis hijos que, por ejemplo, esto de ser mamá y que, ok, ya no le voy a asignar solamente a mi hija mujer las tareas de la casa, ¿no? Pero bueno, también en esto de que, y ahora con las clases en línea y demás, entonces mejor yo absorbo todas las tareas, pero sigo siendo yo mujer quien absorbe todas las tareas del hogar. Ajá, porque ya no quiero crear estereotipos de que solo las mujeres se ocupen, pero entonces a ninguno le permito que haga nada. Y eso también nos ha llevado de repente a malentendidos o a ciertos excesos en este tema, ¿no? Lo que también se ha cuestionado mucho es el tema del autoritarismo, que sí, afortunadamente también ya cada vez son más padres y madres que se alejan de este modelo autoritario y están apostando por algo más democrático, pero en ese movimiento nos perdemos y entonces permitimos o nos volvemos más bien permisivos y muchos chicos y chicas crecen sin la autoridad suficiente, sin las reglas suficientes. Pero bueno, yo creo que esto es como parte de, ¿no? Es parte de este intentar hacer cambios, de este intentar hacer las cosas de otra manera. Y sí, desafortunadamente se cometerán, perdón, algunos errores, pero creo que pues en la medida que permitamos la reflexión, pues podemos irnos dando cuenta de ello. Claro, también tenemos que darnos cuenta, lo que decías, ¿no? Tampoco irnos como a los extremos, porque justamente el irnos a los extremos nos está haciendo así obligadamente a tomar algún partido, cuando no tendría que ser de esa forma, pero sí cuesta trabajo, y cuesta bastante trabajo que en algún punto no sabemos por dónde comenzar. La gente quizá tenga la duda de, bueno, yo tengo un hijo, no sé, que me lleva una o 2 generaciones, y un abuelo que me lleva 2 o 3 generaciones, y todos convivimos dentro de una casa. Se me hace muy difícil poder establecer nuevas reglas, porque uno quizá no quiera cooperar y el otro no entienda ni siquiera cómo cooperar. ¿Cómo podríamos empezar a dar una, perspectiva muy ligera antes de irnos al corte, maestra, sobre cómo integramos estos nuevos cambios de ahí a la familia? Claro, yo creo que ahí sería cuestión de primero quitarnos todos los estereotipos, no solo los de género, sino incluso también, por ejemplo, la idea de, como el abuelo ya es grande, ya es un adulto mayor, no va a entender, no se va a mover ya de esa posición, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, sería cuestión de empezar a dialogar con él o con ella y ver qué ocurre, ver qué piensa, ver qué nos dice cuál es su postura frente a esto. Y por otro lado, también con mi hijo, con mi hija adolescente o que está en la infancia y que ya empieza por ahí también a de repente a cuestionar o a señalar algunas de estas cuestiones o contradicciones, pues bueno, también escucharlas y permitir que ellos manifiesten su punto de vista a una muy temprana edad. Yo creo que esto es algo que tenemos que promover cada vez más, que tanto niños como niñas se acostumbren a dar su opinión, a expresar su experiencia, a manifestarla, precisamente para ser válidos o ser candidatos a escucharse cualquier testimonio. No importa que esté a favor o en contra, porque como decíamos, el conflicto es justo lo que nos va a permitir avanzar, lo que nos va a permitir seguir creciendo. Claro, si empezamos a reconocer que hay alguna falla o que algo nos hace ruido, digamos que eso es donde tenemos que prestar atención. Maestra, vamos a ir a Así un es. corte comercial y vamos a regresar con sus dudas y preguntas, ya están aquí, y pues a compartir el programa. Ahorita venimos.
Ya estamos de vuelta en este programa que es totalmente en vivo. Estamos hablando de cómo cambiar un poquito acerca de esta perspectiva de género desde la familia y la familia como núcleo principal o como sistema que nos va rigiendo a todos. Creo mucho en esta cuestión de si nos educamos, podemos cambiar y hacer la cadenita, como dicen, de favores para que de verdad se vaya ejerciendo estos cambios que la maestra Nancy, que nos está acompañando el día de hoy, pues se puedan dar y que de verdad se empiece a generar, ahora sí que una generación nueva, con nuevas ideas, con nuevas propuestas y también pues con nuevas acciones que nos lleven a este punto de equidad sin tener que hacer pues un montón de discrepancias e incluso de separaciones dentro de las familias. Maestra, vamos a leer algunas dudas y preguntas que nos hace nuestro auditorio. Nos dicen, he escuchado a mujeres que cuando el marido muere o se va, depositan en los hijos, incluso niños, la idea de ahora son los hombres del hogar. ¿Qué daño causa eso en los niños? Bueno, pues además de que justo ahí estamos reforzando o transmitiendo ese estereotipo tradicional de tú eres el hombre de la casa, tú eres la autoridad o tienes cierta autoridad más que sobre tus hermanos, definitivamente se le conmina o se le exige responsabilidades que no son acordes a su edad y que le van a hacer perderse tanto de experiencias relativas a la etapa en la que él se encuentre, como la relación con los hermanos va a ser distinta, ¿no? Son estas personas que a veces no se realizaron a nivel personal, a nivel profesional, porque el encargo era de que se hicieran responsables de todos los hermanos al faltar el papá, y entonces, pues bueno, ellos fueron posponiendo su realización personal, ¿no? Y eso creo que es un terrible daño, amén de los conflictos cotidianos que se pueden presentar entre hermanos, porque aunque se le asigne a uno el que tú eres ahora el hombre de la casa, pues justo muchos de ellos no van a aceptarlo, ¿no? O no van a permitir que otro hermano me venga a decir cómo hacer las cosas. Entonces sí, es algo poco recomendable. Sin embargo, sí hay que señalar, no pasa nada si eventualmente nuestros hijos o hijas asumen ciertas responsabilidades de manera temporal. Aquí lo importante es justo no quedarnos rígidos o no quedarnos fijos en una sola manera de organizarnos como familia. Entre más exista flexibilidad, no desorganización, flexibilidad, o sea, posibilidad de actuar a veces de distinta forma de acuerdo a las circunstancias, entonces habrá menos problemas o menos situaciones de injusticia. Claro, ahí me hace recordar el típico ejemplo de ve y ayúdale a tu mamá a lavar los trastes. Ve y haz tu cama, como si fuese una cuestión de apoyo en vez de una cuestión, por ejemplo, incluso de hábitos. O por otro lado, ¿no? El hombre tiene que mantener a la familia, no puede hacer nada más, o por el contrario, ¿no? Qué extraño que la hija haga cosas totalmente extraordinarias o incluso la esposa que después de ciertos años quiera volver a estudiar. Es decir, lo podemos aterrizar en muchos ejemplos siempre y cuando pues podamos organizarnos como familia. Así es. Ok, también hay otras preguntas. Dice Adriana, he visto en internet talleres para niños que enseñan sobre feminismo. ¿Recomiendan alguna institución específica para educar con perspectiva de género? Bueno, yo no podría hacerle comercial ahorita a nadie, no tengo, bueno, sí tengo por ahí algunos nombres, pero más bien yo diría que cualquier lugar, cualquier espacio donde podamos conversar, dialogar sobre estas ideas, creo que es bienvenido, ¿no? Incluso puede ser un espacio tan informal como con las amistades, la familia misma, como justamente ya en un taller, ay, Escuchamos, no, no hay problema. perdón. Puede ser en un espacio ya más formal como un taller, como un curso, un diplomado, cualquiera de estos lugares son bienvenidas, ¿no? Bienvenidas las formaciones, las reflexiones al respecto. Claro, ¿no? Digamos que el chiste es empezarse a cuestionar y empezar a valorar un poquito acerca de esta inclusión, de la discriminación. Y por ahí puede ser un Así es. gran inicio, ¿no?
También Ujú. nos preguntan, ¿cómo recomiendan tratar el tema de la equidad en familias con integrantes más viejos? Justamente lo que hablábamos, y que están educados a la antigua. Yo creo que, por ejemplo, sí podemos empezar por, como decíamos, no casarnos con la idea de que no me va a entender o se va a cerrar y no tiene caso que hable con él, ¿no? Al contrario, favorecer el diálogo, favorecer, escucharlos también. No, no es solamente una cuestión de adoctrinar, ¿no? Si yo considero que estoy teniendo un poco más de elementos sobre esto de la perspectiva de género, no creer que lo sé todo o conducirme como si lo fuera y entonces, a ver, esta es la lección A. No es así, ¿no? Quizá empezar a escucharlos justo sobre sus mismas necesidades y contradicciones que tuvieron ellos en su momento de ser hombres y ser mujeres cuando eran jóvenes, cuando se casaron, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, que vivieron de una manera tradicional y que hoy reflexionan y dicen, es que sí es cierto, o sea, yo la verdad es que a veces hubiera querido que alguien me ayudara con los niños, o hubiera querido una tarde salirme y no saber de la casa y no saber de los hijos, pero obviamente en aquella época no se permitía, ¿no? Entonces yo creo que Ya. también escuchándolos o llevándolos como a conectar con esos momentos donde ellos no estaban a gusto con esa manera de ser hombres o ser mujeres, creo que es una forma en la que podemos entrar a que se sensibilicen un poco. Y tampoco tener la idea de lo tienen que aceptar y tienen que cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Esto creo que tiene que ser justo una decisión personal en la medida, sí, claro, que se siga promoviendo y se siga fomentando, pues lo iremos viendo como más favorable, como más padre, tener distintas maneras de ser hombres y ser mujeres, pero, insisto, no se trata tampoco de imponer, ¿no? Sino de ir nuevamente construyendo nuevas opciones a partir de su misma experiencia y de lo que nosotros podamos comentar al respecto. Claro, ¿no? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres están muy a gusto con sus actividades y realmente están convencidos, digan lo que digan las personas? Creo que esa es la parte principal en hacernos caso a nosotros mismos y nuestras necesidades y nuestras acciones. Uh -huh. Nos preguntan también, maestra, dice, ¿cómo llegar a acuerdos cuando por necesidad se vive en casa de los abuelos y ellos tienen reglas rígidas sobre los roles de género? Uy, eso sí es como un poco complicado, más no imposible. Creo que igual sería un poco desde este diálogo, pero también desde buscar en algún momento la diferencia entre, ok, tú podrás no estar de acuerdo, por ejemplo, con que mi hijo use un arete, ¿no? Mi hijo varón. Ujú. Pero vamos a permitirle que él lo use y quizá justo como en esta negociación y en este camino, en esta transición, bueno, hijo, por ahora solo te pido que lo uses fuera de la casa, ¿sí? Porque por más que ya hablamos con tu abuelo o con tu abuela, ellos insisten en que te ves mal o cada que te ven empiezan a atacarte y a decirte homosexual, etcétera, lo que sea. Entonces, o evitemos también como las agresiones innecesarias y mejor vamos a optar por eso, ¿no? Por ahora, por el momento, ¿no? Vamos a manejarlo de esta forma. Pero creo que también aquí viene una cuestión bien interesante. Desde estos estereotipos, entonces, el hecho de estar viviendo en casa de los padres pareciera que me tengo que someter a todo. Ujú. Cuando quizá yo también ya estoy participando, aunque es su casa, pero estoy participando de los gastos. Y entonces también ahí viene el cuestionamiento de la autoridad paterna y materna y decirles, bueno, sí es cierto, es tu casa, te agradezco, pero también es importante que yo pueda decidir cómo educar a mis hijos e hijas ahora con las necesidades o con las situaciones actuales, ¿no? Entonces, sí es un trabajo arduo, tenemos que trabajar con mucha sensibilidad, con mucha empatía hacia ambas partes, pero insisto, sí es posible lograrlo, pero también, insisto, quitándonos muchos estereotipos. Claro. Yo creo que ese trabajo es poco a poco, pero si uno ya lo cuestiona, es el mejor primer paso. Maestra, vamos a ir a un Uh corte -huh, uh -huh. comercial, vamos a seguir con sus dudas y preguntas y ayúdenos a seguir compartiendo este programa. No se nos vayan.
Ya estamos aquí de regreso. El programa es totalmente en vivo. Acuérdense de compartir esta información porque siempre le puede llegar a la persona que lo necesite. El día de hoy estamos hablando de cómo empezar a cambiar esta perspectiva, perdón, de género dentro de este sistema que es la familia. Y para eso nos está ayudando la maestra Nancy, que nos está acompañando y nos está resolviendo todas sus dudas. Hay algunos saluditos y también pues muchas más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Parte de ellas es la clásica de cómo acercarse a un padre o a un hijo cuando su hijo tiene dudas sobre su género. Bueno, primero es precisamente escuchándolo en, en lo cotidiano, escuchándolo no solo, o no solo llegar como, oye, ¿tienes dudas acerca de si eres, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres? O sea, creo que esa sería una forma muy burda. Para ello, primero debemos promover un ambiente de confianza, un ambiente cálido de aceptación en lo cotidiano. ¿A qué me refiero? A ir generando con los hijos e hijas en distintas etapas el acercamiento desde qué música te gusta, oye, ahora a dónde fuiste, cómo te fue con tus amigos, o cómo te fue con el novio, con la novia, o a ver, vamos a ver ese programa que veo que te interesa mucho. O sea, creo que para hablar de un tema a este nivel necesitamos tener la confianza y la comunicación suficientes, una comunicación directa, una comunicación constante, porque entonces, bueno, si nunca le hablo a mi hijo y de repente llego y le digo, a ver, vamos a hablar de tu identidad de género, pues para empezar le va a sonar súper amenazante o súper intrusiva mi pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que, vamos, no hay como, así como no debería haber un momento para hablar de sexualidad con los hijos, o sea, es algo que se tiene que ir promoviendo, ir charlando de manera constante. Creo que esto mismo sería con los temas de identidad de género, ¿no? No buscar un momento especial o hacer como, este, va a ser mi primer acercamiento con mi hijo. Claro, quizá pueda ser que para algunas madres o padres, pues va a ser el primer momento porque no lo habían promovido y ok, sí se puede, pero obviamente también nos va a costar trabajo y tampoco sería, no por eso, no porque no lo hayamos promovido antes este ambiente de confianza y comunicación, no significa que entonces, pues ni modo, nunca lo hice, ahora ahí te va la pregunta directa, no. Igual, hay que ir con calma, con mucha empatía, con mucha sensibilidad, buscando el momento de lanzar o de preguntar si esto está siendo un tema para él, porque a veces, más que tema para ellos, quizás es un tema para nosotros, ¿no? Como papás o como mamás. ¿Qué está pasando con mi hijo o con mi hija? Que lo veo con su amiguito constantemente, en el caso de los varones, o con la amiguita, en el caso de las mujeres. Y creo que son más cosas a veces las que se nos mueven a nosotros desde esta rigidez que traemos, que a ellos, ¿no? Ellos están más en esta posibilidad de experimentar, de conocer, de indagar, de curiosear, pero para nosotros, bueno, sí creo que constituye todo un reto. Claro, ¿no? Y no ignorar el tema, porque muchas veces se opta por esta decisión o al contrario, ¿no? Imponer algunos estereotipos, justamente los que hablábamos de mi hijo no puede ser, acepto afuera a las personas que son gays o por dar un ejemplo, pero en mi casa que no pase, ¿no? Sí, 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 esta cuestión de las contradicciones o la falta de congruencia. Exactamente. Maritza Seferino nos dice: "Saludos, bendiciones por la ayuda que brindan, muchísimas gracias". Saludos de Verónica. Blanquis Pérez también nos manda saludos, excelente tema. Y nos preguntan: "¿Cómo cambian los abuelos de otras generaciones?". Creo que este tema de los abuelos es cada vez más común, y creo que sí hay que abordarlo. Escucho que dicen cosas como: "Las niñas bonitas no lloran, deja que llore, así se hace fuerte, gracias a las especialistas". Este tipo de frases yo creo que nos han perseguido y esperemos que en algún momento ya no pase esto, ¿no? Pero justamente es las niñas bonitas no lloran, los hombres se guardan sus emociones, es decir, todas estas cosas que también nos están afectando y que, como bien nos decías, maestra, pues van alterando después nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos y con las demás personas en el trabajo, etcétera. Sí, claro, esto yo creo que siempre va a ser muy benéfico acercarnos a buscar una terapia familiar de pareja, según sea el caso, precisamente para ir revisando
cómo es que vamos mandando estos mensajes, a veces muy explícitos como estas frases que comentas, u otras de manera muy velada, pero finalmente que se impregnan, ¿no? O que se quedan ahí muy grabados y que después nos resulta o nos hace sentir como que estamos haciendo las cosas mal desde lo que a mí me dijeron que esperaban de mí como mujer o de mí como hombre, ¿no? Entonces, sí creo que siempre estos espacios de terapia van a ser muy oportunos precisamente para revisar estas situaciones, para buscar, sobre todo para aquellos padres y madres interesados en promover desde su familia un ambiente más equitativo, que busquen el espacio terapéutico. Claro. Última pregunta es, yo tengo 20 años de casada. Quisiera concientizar un poquito más sobre este tema, pero siento que es un poco tarde. No me ha gustado seguir estos estigmas con los que fui educada. ¿Qué puedo hacer? Porque me siento ya muy antigua. Mm. Bueno, pues ese es otro estereotipo, creer que por ser grandes ya no podemos aprender cosas nuevas, ¿no? Afortunadamente las neurociencias nos han dicho que nuestra capacidad de aprender es infinita y entonces nunca es tarde para empezar a cambiar y a cuestionar esos modos tan habituales, tan arraigados, esos modos de ser, esas formas de ser. Y creo que justo el empezar ya a reconocer otra vez, o sea, verlo como una necesidad primero personal y Ujú. posteriormente irlo fomentando, ir compartiendo nuestras experiencias con otras personas, amistades, vecinos, eh, familiares, pues evidentemente es como vamos a lograr el cambio, ¿no? Pero justo siendo auténticos, siendo honestos en qué de esto que a mí me dijeron que esperaban como mujer, qué de esto me ayuda, qué no me ayuda, porque claro, tampoco se trata así como de quitarte un vestido y ponerte otro, de cambiar así como de la noche a la mañana, ¿no? Estos cambios tienen que ser graduales precisamente en la medida en que tienen que ser reflexionados, analizados detalladamente y bueno, la idea es esa y si esta persona ya está con esa inquietud, yo creo que es más que suficiente para seguir buscando las opciones y no hay edad definitivamente para poder cambiar los estereotipos de género. Claro, ¿no? Y poderlos quizás hasta, transmitir a los demás o a las demás personas que probablemente estén en una situación similar. Maestra, ya nos vamos a ir. Me gustaría mandar saludos a Brenda Ramírez, a esta tecna dama y a todas las personas que nos están viendo. Finalmente, por así decirlo, en una oración, para concluir, maestra, ¿qué nos podría comentar? Pues bueno, yo insisto en que el cambio sí va a ser posible en la medida en que lo veamos como algo cotidiano, como algo que podemos hacer desde el lugar que cada uno tenemos en lo laboral, en la familia, entre las amistades, y que tengamos también toda la disposición a escuchar. Apenas en una ponencia sobre violencia de género decían que es muy importante el reconocimiento a la violencia que viven las mujeres, pero que también era importante escuchar a los hombres, no desde la parte de que ellos también son violentados, no, sino más bien escuchar porque ellos muchas veces no reconocen su propia violencia. O sea, a parejas donde se les entrevista y dicen, yo vivo violencia por parte de mi pareja, el varón dice, yo no estoy siendo violento. Entonces necesitamos hacer más visibles cada vez estas formas o estas conductas que definitivamente son violencia, es una agresión y que necesitamos estarlo trabajando cotidianamente para que se puedan generar cambios más duraderos. Claro. Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos aclarado muchísimas dudas. Creo que el tema da para más y más. Esperemos que nos acompañe en otra emisión. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos ven y recuerden que la transmisión es totalmente en vivo y los esperamos a la próxima. Son martes y jueves a las 6 en punto. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.